Era un captador de talentos impresionante. Él te llevaba de la mano y después te soltaba. Él no era una persona que se metiera en tu música, sino que te daba los medios para poder hacer lo que tú querías hacer. Se le daba muy bien, iba por delante de lo que él le pedía. Mucho interés por la música, por los grupos de fuera, por lo que se movía fuera de España, que supongo que aquí la cosa estaba mucho más reducida. Y bueno, en Inglaterra, por ejemplo, había una situación musical mucho más rica. La música pop en los 60 y los 70 dio un salto cualitativo, de cuya acumulación de energía yo creo que hemos estado viviendo desde entonces. Estuvo en Inglaterra mucho tiempo y se movía entre los músicos extranjeros. Estuvo en la isla de Kauai y ahí me parece que fue cuando hizo la fotografía de Jimi Hendrix. Que no sé por qué fue un milagro, yo con la cámara menos adecuada para hacer fotos ahí, y es un reportaje magnífico que ha dado la vuelta al mundo. En CADE estaba haciendo esto empresariales y en la facultad económicas. Y bueno, él era muy aficionado a la fotografía porque como en realidad en casa se vivía desde siempre la fotografía. El padre era lo mismo y el abuelo también, o sea que en realidad se había movido entre cosas de fotografía. Todos los hermanos del padre también eran operadores. A mí lo que me gusta es ser amateur en todo, como fotógrafo, como productor de discos, como ejecutivo, y ese espíritu lo aporto a la fotografía. El jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Mujeres, calvos y sin planes, musas, pintores, gatos y novelas, reinas. Nuevos Medios es una empresa, una editora discográfica que creamos en el año 1982, pues un pequeño grupo de profesionales inadaptados a la industria del disco, con experiencia, sobre todo en importantes fracasos. A Leonardo y a
que solo las minorías entienden. Dinero vino de Palma de Mallorca, de la familia de Joan Miró, que sintonizó con esta idea de hacer arte español con proyección internacional. Obviamente no había esas cifras de dinero que ya se empezaban a manejar en el pop, pero sí que había algo mágico que te hacía pues estar con él, y algo mágico que te hacía valorar mucho ser un artista en nuevos medios, con aquel logotipo maravilloso de Miró. En el original del logo pone claramente en catalán fer un logo per la gent de Madrid, y la N y la M de nuevos medios, y el logotipo de forma mironiana tiene una N y una M. Sabíamos que ahí teníamos nuestro primer éxito. Yo andaba naufragando por los 30. Éxito para nada. Oye, como fatal, desesperada, ¿no? Y entre mis labios triste y soñolienta, y entre mis labios triste y soñolienta. Bueno, mientras estudiaba, pues también durante el día trabajaba en los medios. Empecé a trabajar con ellos en su primera oficina, y luego por las noches, por las tardes estudiaba. Una cosa así un poco rupturista, y sí que me acuerdo que era una cosa muy nueva, así como una copla así que venía a irrumpir, y entonces estaba la cosa entonces de que a mí la gente decía que era como una cosa vetusta la copla, ¿no? Martiro también tenía sus confusiones de cómo hacerse bien todo. Ella no quería faltar el respeto a las copleras tradicionales, sino que era otra cosa distinta. Y sí que me acuerdo de aquella época que tanto Mario como Cucha pues sí que tuvieron... entonces hubo que ampliar también miras y tratar con muchos medios de comunicación, porque quizás fue de lo más masivo que empezó a tener nuevos medios. No solo tenemos un criterio totalmente abierto a la hora de decidir con qué artista trabajamos, sino que nos hemos mantenido con los mismos fines y la misma estructura con la que empezamos. Seguimos siendo muy poca gente y seguimos al margen digamos, de las tendencias. Nosotros nos gustó todo y apreciábamos mucho la movida. Lo que pasa es que no éramos exactamente la movida, no éramos talibanes de la movida. No podíamos renunciar a grabar cosas las más poéticas, como La Mode o Golpes Bajos, y estábamos muy a gusto allí. A raíz de una maqueta en el programa de Ordovás de 4 temas, que ya estaban incluidos ahí los temas principales de Golpes Bajos, pues bueno, le apareció, llamó a Germán, y a mí nos pareció muy interesante todo lo que él nos ofrecía, todo lo que quería hacer en el grupo, y bueno, y a raíz de ahí pues ya fue una relación que tardó muchísimo tiempo ya en acabarse, se acabó con su muerte realmente. En Madrid era bastante normal escuchar flamenco, en contra de lo que la gente cree. Para empezar con el flamenco era difícil por todas partes, pero era la música que nos gustaba y era lo que queríamos grabar. Ya en los 70 había habido, por ejemplo, las producciones de Ricardo Pachón, las primeras de Pata Negra o las de Lola y Manuel, el trabajo de Camarón y bueno, y también todo el sonido de Caño Roto, de Las Grecas, Paco de Lucía, Morente. Trabajábamos sobre algo que ya estaba en la mente de muchos. Conocí a Mario Pacheco en los años 70 y poco, que íbamos trabajando Enrique Morente y yo en aquella época.
y aparecía en todos los conciertos. Y Mario fue para mí una persona que fomentó mucho el flamenco en aquella época, y el primer disco que hizo flamenco fue con Pepa Bichuela. Él iba por los sitios donde nosotros cantábamos, con su mujer, que para descanse también, que murió. Y entonces me dice, Ramón, te tengo que grabar, porque era un gran admirador mío. Mucha culpa de eso la tuvo Mario, de que el flamenco se había innovado y todo. Por la gente que grabó y por el tipo de música que grabó. Cogió a los Ketama, cogió a Pata Negra, me cogió a mí, que ya cantamos de otra forma. Lo conocí con Ricardo Pachón, pero todavía no éramos artistas nuevos medios. Éramos artistas de Poligram. El disco de guitarras callejeras que sacó Mario fue el primero que nos sacó a Pata Negra, que la Poligram lo rechazó por mala calidad, porque estaba grabado con un Nagra, no era un multipista. Mario siempre tiene muy buena visión. En aquella época era un barco que no sabíamos dónde iba a ir, la verdad. Era un movimiento muy grande de muchos creadores, mucha gente, y en realidad en ese momento no éramos conscientes de a dónde iba a parar todo eso. Yo tenía un primo y él se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena de alma, y Alicante se había ido. De repente aparecieron los Ketama y eran el retrato robot de lo que nosotros queríamos. Hay lágrimas y lágrimas de oro, por calle Madrid está lo mejor. Empezó como a generar un movimiento de una generación que despertaba, ¿no? Una generación que había escuchado otras músicas y que él nos dio la libertad de poder salir, ¿no? Y los medios para poder salir. Ya quiero que venga pronto, mamá, porque aquí estamos mi compadre Antonio, mi compadre José Miguel. Era un movimiento real, o sea, estaban pasando cosas, no era una jugada de productores o de especialistas en marketing, o sea, las cosas estaban pasando, se estaba tocando flamenco de una forma diferente y era una gente joven que había bastante, funcionábamos con el piloto automático porque todos pensábamos lo mismo. Sin que nadie se lo esperase, resulta que la música que se oía en la calle y la música que se oía en las fiestas, de repente empezó a valorarla un público más snob, de más alto nivel cultural y de menos edad, y se perdió el miedo al flamenco. Songhai, y eran 2 volúmenes, el 1 y el 2, fueron importantes no solo para Ketama, que les dieron el toque, el caché ese que les distinguía y que daba sentido a su fórmula. De repente el nuevo flamenco se puso a la vanguardia de la música que se hacía en España sin que nadie se lo esperase, porque con estos discos se inventó la world music, o la música étnica. Lo inventamos en un barrio de Madrid, sin movernos de casa. Cada uno tenía mucho que decir y era como una olla para presión, ¿no? Todo el mundo tenía muchas ideas y tal, ¿no? El Ray fue el primero, digamos, el que empezó la cosa de los arreglos, ¿no? Pues mira estos coros aquí, este arreglo acá, yo hago esto, tú no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento mi piel. El disco de Ray Heredia está producido por él y por mí, él también está de productor. Alegría de vivir.
Mario siempre ha estado en el flamenco, en la música, y bueno, fue la persona que nos dio la oportunidad a los flamencos, a los jóvenes flamencos, cuando no había un sistema discográfico, no había un circuito para poder desarrollar nuestra música, porque luego las multinacionales, las cadenas de televisión, las radios se apuntaron después, ¿no? Pero al comienzo éramos 4 gatos que apostamos por la música, por el arte, por el flamenco y por hacer una música de verdad, ¿no? Busco y no la encuentro, alegría de vivir. El movimiento de los jóvenes flamencos ha sido uno de los grandes referentes de España de los últimos años, porque de ahí hemos salido muchísima gente importante, ¿no? Como Betama, La Barbería del Sur, Ray Heredia, Pata Negra. Bueno, te puedo decir una lista importante de músicos que todos hemos salido de la cantera de Mario Pacheco, ¿no? Entonces le tenemos mucho que agradecer. Puede ver sellos que sea como más potente, ¿no? Pero no con un catálogo de tanta calidad como tenía él, bueno, tiene él ahí, ¿no? Porque sigue aquí con nosotros. No iba a ver lo que estaba de moda o lo que iba a pegar o lo que le iba a dar dinero, ¿no? E iba por la música directamente, ¿no? Entonces eso es lo que ha aportado, es bastante ya, que es lo que no hace la gente hoy en día. Su trabajo se fundamentaba desde lo que yo veo en cosas en las que él creía, no fueran de un estilo o de otro, pero cosas que pensaba que estaban bien hechas. Era una casa independiente, pequeña, pero con mucha categoría y con mucho gusto y con mucho respeto. Bueno, yo tenía una anécdota muy graciosa, ¿no? Que le decía, mira, Mario, ustedes tenéis muy buen rollo y tal, y, o sea, vamos, que tenéis muy buenas ideas y tal, pero digo, pero en vez de ponerle nuevos medios, ¿por qué no habéis puesto pocos medios? Y él se echaba a reír, ¿no? Si te digo mi verdad, yo con Mario le decía, digo, eres torpe, en el buen sentido, porque has conseguido grabar menos a Paco de Lucía y a Camarón, grabó a todos los artistas, tenían el sartén por el mango. Mario tenía, lo más difícil de tener es darte el punto de que te sintieras lo mejor posible a la hora de componer y que hiciera, no te ponía limitaciones, sino expláyate y haz lo que a ti te apetezca hacer y lo que tú sientas. Sobre todo la libertad que tenía Mario, que le daba a los artistas, la libertad con la música, a lo personal, a todo, ¿no? La verdad que era una persona que quería música, quería escuchar música y quería ayudarle a los artistas, ¿no? Él lo que hacía era confiar en ti, o sea, él si él confiaba en tu música, si él confiaba en ti como persona y como músico, él hacía que... Él no era una persona que se metiera en tu música, ¿no? Sino que te daba los medios para poder hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Ahora mismo yo creo que eso ya no puede existir, es imposible que a un tío le dé por eso, por apostar por gente que no conoce, gente que está aportando nuevas cosas, y Mario se pringó, ¿no? En Nuevos Medios yo creo que lo más atractivo que tenía además es que era un mundo aparte, ¿no? Nuevos Medios era una compañía que estaba súper saneada, que hacía unas cosas siempre con una calidad impresionante, que tenía contactos con los sellos de más prestigio europeos. Seguimos dos líneas desde el principio. Una eran las producciones nacionales de artistas españoles, no solo música pop, sino todo tipo de estilos. Y otra, distribuir en España con un criterio de máxima calidad lo que nosotros juzgábamos como los discos de más interés que se estaban haciendo, pues tampoco solo en el área anglosajona, sino en un área más
más mundial. Y el catálogo internacional nuestro, pues francamente creo que es único en su género. Creo que puede competir con cualquier multinacional en cuanto a la comercialidad y por supuesto es mucho más contemporáneo y valioso que los catálogos de cualquier multinacional. Debo hablar de Joy Division, de New Order, que son grupos que no solo han tenido éxito fuera, sino que el caso de New Order con Blue Monday pues casi tuvo más éxito aquí que en el resto de Europa. Debo hablar también de los Smiths ahora, de Aztec Camera. Todos estos son grupos que hemos lanzado en el terreno de la música pop inglesa, pero también editamos música contemporánea o jazz moderno, como es el catálogo ECM, que para mí es la casa de discos más brillante del mundo, con artistas como Keith Jarrett, Steve Reich, etc. Y también hemos editado algunas cosas de trabajo de casi arqueología, como son grabaciones del cantautor cubano Bola de Nieve, o de Fred Astaire, o de Judy Garland, que para dar el toque postmoderno. Siempre comentaba pues cuando viajaba al Midem, siempre llegaba y contaba cosas, cosas que había visto que le gustaban y que le gustaría poder distribuir, cosas que podía él distribuir fuera. Tanto Hannibal como Rough Trade o ECM eran sellos muy peculiares en sus portadas, estaba todo muy cuidado. Entonces a mí nos llegaban los materiales de fuera y teníamos que adaptarlos aquí. Y entonces hacían cosas muy curiosas, como era imprimir en papeles en que normalmente no se imprimían los discos, cartones especiales y tal y cual, porque ya te digo, eran compañías que eran muy... O sea, estéticamente, la estética del vinilo, de la portada, la cuidaban mucho como no se hacía aquí entonces. Y eso era una cosa en la que Mario era muy... Quería que quedara todo tal y como había sido editado originalmente. Yo creo que era una persona que parecía extranjera, parecía nórdico, parecía inglés. Me refiero porque España es un país muy lleno de talento y con muchísimas cosas muy interesantes, pero a veces siempre adolece de seriedad en muchas cosas. Mario siempre dio la impresión, era un tío con mucha clase, un tío muy señor, muy educado y muy mala hostia en un momento dado también. Obviamente, si había que soltarla, la soltaba más que nadie, ¿no? Yo creo que es una de las personas que más me ha influido en mi vida musical y en cierto modo en mi vida privada. Mario ya no es la relación en sí profesional que él tenía con su sello discográfico y todo, sino es la relación humana que tenía con todos, ¿no? Que es que eso es como una familia, no sé, es algo... Yo no sé, él ha dado todo por todo. Era una gran persona, o sea, un tío de puta madre. Era muy intimista, ¿no? La verdad, ¿no? Mario era, o sea, le conocemos mucho todos, pero hay una parte que siempre hemos deseado de conocer de él, ¿no? Él tenía una magia muy especial, tenía un doble sentido, siempre tenía la cabeza con muchas cosas y cuando tú le contabas una siempre estaba pensando en el total del todo, tenía una amplitud brutal, ¿no? Entonces, cuando él veía luz y tal, le daba igual y tiraba la casa por la ventana. Era muy... siempre estaba inventando algo, siempre era a mejor. Nadaba desde muy pequeñito, nadaba. Y tenía que llegar siempre él. Si no llegaba él, se enfadaba y se salía. No consideraba que ganara otro. Y en todo era eso, que quería hacer muchas cosas, era muy inquieto. Es este, es el único que está despeinado. Y el único es rubio. Y sin corbata.
no va a haber nadie que sin intención de hacerlo, porque era de forma natural, te enseñe tantas cosas. Porque realmente es que aprendías de todo. Y es uno más en la familia, Mario. Uno más en la familia. Bueno, Mario ha sido una persona muy inquieta y así también al mismo tiempo una persona especial. Ha hecho muchas cosas por el flamenco joven y por el flamenco menos joven. Una gran persona, te lo digo de corazón, una gran persona, y su mujer, mejor persona todavía. Y era un gran oyente, una persona que escuchaba mucho, ¿no? Yo creo que es más difícil escuchar que hablar, o que tocar incluso. Y creo que era una persona que escuchaba. Lo guardo en mi corazón como un amigo mío, porque desde los 9 años hasta ahora que tengo 40 y se ha muerto hace 15 años, me ha acompañado en mi vida musical. Mira. Y bueno, qué pena. Una gran pasión y un capricho es que este dura para toda la vida, y así hemos mantenido nuestro puesto de chucherías culturales.